Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Antes de entrar en el tema caliente de hoy, quiero hacer un reconocimiento a las atletas, a los atletas dominicanos que pusieron tanto de sí para obtener medalla, para competir en buena lid, para demostrar que desde la humildad, incluso de la pobreza y la pobreza extrema, hay mucho valor para superar obstáculos. Y eso indica que las fuerzas que representan pueden ser fuerzas del cambio. Pero quiero reconocer en particular a Marilady, no solo por sus 2 medallas de plata, sino sobre todo por las palabras a su llegada. Este logro, dijo, es de todas las mujeres. Y vaticinó que ellas pueden hacer grandes cosas. Bueno, Marilady la hizo. Queda un montón de cosas por hacer y por cambiar. Nuestras felicitaciones. Y entramos de lleno a la entrevista de Abinader en el día de ayer, organizada por el Grupo Corripio, canalizada a través de Uchi Lora, que ciertamente lo ha ayudado mucho a Abinader. Bueno, el Grupo Corripio es el grupo más poderoso de los medios de comunicación del país, y eso explica el asunto. Estamos hablando de gente que piensa en función del gran capital. El presidente, sus equipos y naturalmente que el Grupo Corripio. Propietario del periódico Hoy, del Listín, del Día, del Nacional, de la mayoría de los diarios, de Teleantilla, de Telesistema, de Coral, de varias emisoras de radio. Bueno, quedan fuera de su control Diario Libre, Nuevo Diario, que es un periódico más o menos marginal, y El Caribe, el grupo de Manuel Estrella, si no se me olvidan otros. Es una concesión de Abinader al grupo más poderoso, no solo en los medios de comunicación, sino uno de los más poderosos, no el más, porque los Vicini le llevan la vela del país. ¿Qué decir de esa entrevista? Primero, pienso que es mucho más importante lo que no se le preguntó, lo que incluso se obvió, se ocultó, porque eso implica la complicidad de clase, la complicidad del gran capital, en los grandes medios de comunicación, y además eso es común a todos ellos, a los poderosos, que actúan como tránsfugas. Así mismo actuaron con Leonel, actuaron con Danilo y ahora con este. ¿Por qué digo que es más importante lo que no se dijo, lo que no se preguntó, lo que se ocultó, respecto a lo que se preguntó y salió a relucir? Bueno, porque hay cuestiones cruciales que no fueron tratadas, que ni siquiera se insinuaron en las preguntas. Por ejemplo, vamos a enumerar para que ustedes vean lo grave que es esto. Las implicaciones de los nombramientos de empresarios, siendo el presidente de la República un empresario multimillonario, la vicepresidenta igual, de una familia oligárquica, poderosa del Cibao. La designación
es de empresarios en posiciones claves en el gabinete en relación con lo que eso implica en términos de conflicto de intereses. Aquello de poner al ratón a cuidar el queso o al león al filete. El tráfico de influencia que se posibilita con esos nombramientos. En ramas como turismo, presidencia de la República, ventas de activos, alianza público-privada, Ministerio de Hacienda, Agricultura, Gabinete de Salud. Bueno, aguanto ahí para no seguir enumerando. Pero no preguntar eso es ocultar muchas cosas. Bueno, pero además, no se le preguntó nada respecto a sus intensas, fuertes relaciones con los grupos empresariales que han sido objeto de denuncia de corrupción. Unos están dentro del Estado, dentro del gobierno, en puestos ejecutivos, y otros no. Y me refiero a Vicini, Bonetti, el Grupo Martí, Mafia de los Combustibles, Bonetti, Antena Latina y ni hablar. Vicini, todo el tema que lo hemos tratado muchas veces respecto al sector eléctrico, respecto a Sanssouci, zona colonial, González Buster y la Collentri, Manuel Estrella. Bueno, ahí se hizo la cena cuando él fue a Santiago. Y ese tipo está en lo que quieren depredar el Bauruco Oriental, con la Belfont, acompañando a la Belfont. Bueno, pero eso también tiene una derivada. ¿Por qué no se le pregunta sobre la impunidad de la corrupción empresarial reciente? Porque hay múltiples denuncias. Me refiero sobre todo a la oligárquica, no a la del nuevo rico que se enriquece con la corrupción en combinación. De eso hay bastante en el danilismo y en las propias iniciativas judiciales que se han adoptado. Absolutamente nada se le preguntó sobre sus relaciones con Leonel Fernández y por qué luce tan protegido ese señor, a pesar de toda la impronta de corrupción y de crímenes en su gestión durante 3 gobiernos. ¿Por qué el Estado? Tampoco se le dijo. ¿Por qué el Estado no aporta expediente al Ministerio Público teniendo enormes posibilidades, dadas todos los archivos, de eso también he hablado muchas veces, disponibles? Nada se le preguntó sobre los generales corruptos y asesinos que están sin tocar y que incluso están vinculados al PRM, están vinculados a la Fuerza del Pueblo, están vinculados al Partido Reformista. Nada sobre las implicaciones de su visita a Miki López y a la familia López Pirarte de la Vega, la narcofamilia. Ahí están todas las fotos, inclusive de él desmontándose del helicóptero, del cuerpo del delito. La mansión, el helicóptero, ahí en la cara de él todos los vehículos de lujo. No se le pregunta qué fue ahí. ¿Tuvo implicaciones o no de financiamiento electoral? Nada de eso. Pero también igual no se le preguntó, y mucho menos él va a hacer referencia, de casos de narcocorrupción vinculada al PRM, como el del diputado Gutiérrez de Santiago, que sale también en foto con Abinader. Habría que preguntarle si no le duele además las enormes ganancias del sector privado de salud, aprovechándose de la pandemia. Porque habla del tema
salud, hospitales, construcción, pero no de lo que implica el alto grado de privatización que tiene el sistema de salud en la República Dominicana. Habría que preguntarle también si el financiamiento de la BAJRIC y de los bancos al presupuesto no implican un condicionamiento. Yo creo que eso no tiene precedente en la historia republicana del país. Que bancos y una transnacional, además con un historial delictivo mundial, financien el presupuesto del 2021. Igual no se habló nada, no se le insinuó lo que implica anunciar venta de activos en el sector eléctrico, a cargo incluso de Macarrulla cuando los Vicini tienen intereses en el sector eléctrico y él es un miembro del grupo Vicini. 89 mil millones, 89 millones de dólares están presupuestados ya y no se le preguntó ni siquiera cuándo se va a hacer eso. Está todo el tema también de los otros conflictos de interés. Él fue el que nombró al rifero de la lotería, en la lotería. No se arrepiente de eso. Son cosas gruesas, ¿no? Las implicaciones de la alianza público-privada. Que está clarito. Primero, eso es un componente de las políticas neoliberales. Es un componente de la privatización, con más camuflaje, con más maquillaje. Pero en fin de cuentas, el Estado aporta bienes públicos, aporta patrimonio natural, aporta capacidad de endeudamiento y la administración de las empresas va a ser del sector privado. Es decir, se aprovechan de la capacidad de préstamo del Estado dominicano para manejar bienes del Estado. En áreas estratégicas, además, que tienen que ver con la seguridad del país, que tienen que ver con la soberanía del país, puertos, aeropuertos, autovías, playas, turismo, ecoturismo, pero lo peor de todo, y que es imperdonable que haya sido omitido, es el tema de la privatización del agua. Están abriendo la compuerta de la privatización del agua a través del mecanismo alianza público-privada. Eso lo hemos tratado con mucha claridad. El agua es un bien común. El agua es vida. El agua no puede ser negocio de ninguna manera. Y eso está a nivel público, que hay proyectos privados para fuentes de agua. Y nada se pregunta sobre eso. Eso no es complicidad. Pero tampoco se le dice, ¿por qué no se escoge el camino de la moratoria, de la renegociación de la deuda y sí el camino del endeudamiento oneroso y condicionado con la gendarmería del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no se le pregunta si no hay un conflicto de intereses que un ministro de su gobierno, como el ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, sea a la vez el abogado de Ángel Remigio González, el fantasma, que estafó al Estado, que es el beneficiario principal junto con los Bonetti del fraude en Antena Latina y en Antena 21. Pero igual, hay conflictos de intereses como los de Conatra e Intran, no le preguntan. A veces lo comentan algunos de ellos en los medios, pero no se lo preguntan al presidente. ¿Por qué él hace tanto énfasis en el turismo y en Puerto Plata cuando su propia familia tiene intereses por allá, fuertes? La traición a las causales después de un compromiso electoral formal. La alianza con Jovenel Moïse, un presidente mafioso, por más vuelta que se le dé. Esto, más allá del tema
de las implicaciones que tiene el magnicidio. El financiamiento de la CIA al DNI. ¿Cuánto se le paga a De Bengochea y a los asesores de imagen? Y si ese es un gasto necesario. Cuba, el bloqueo, ¿por qué el silencio? Ante una cosa tan criminal. Venezuela, el bloqueo, el embargo y silencio total y no se le pregunta. El apoyo a Guaidó. Colombia, Chile, gobiernos masacradores del pueblo y no se le pregunta al presidente por qué guarda ese silencio cómplice. Lo voy a dejar ahí, pero este tema va para largo. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer